los exámenes que han estado enviando a nuestra página, este en particular tuvo la mayor cantidad de pedidos. Ahora yo te pido que te pongas super relax porque arrancamos. Pregunta 1. Me dice que tenemos un anillo que tiene cierta carga distribuida de manera uniforme y que sobre su eje, que le están llamando eje X, a cierta altura se encuentra una partícula alfa. Me dan de datos la carga total del anillo, su radio, esta altura, la carga de la partícula alfa, y con eso me preguntan primero cuánto vale la fuerza eléctrica que sufre la partícula alfa. Recuerda que esa fuerza eléctrica se puede expresar simplemente como el producto de la carga por el valor del campo eléctrico. Sí, ya sabes que en este caso, debido a que el anillo tiene carga positiva, estaría yendo hacia arriba. Hacia aquí está el campo eléctrico. Pero ese campo eléctrico lo podemos escribir de otra manera. Mira, esta expresión sería carga de la partícula alfa por negativo del gradiente de la función potencial. Eso es equivalente. Así que empecemos calculando esta función potencial eléctrico en el eje X. Recuerda que su forma más sencilla del potencial eléctrico es una sumatoria de K por carga sobre distancia, asumiendo que este anillo está conformado por muchas cargas alrededor de esta trayectoria circular. Esta K es una constante, así que la puedo separar. Date cuenta que la distancia de cualquiera de estas carguitas a un punto X elegido también va a ser la misma debido a la geometría de tipo cono. Así que esta distancia también es una constante, la saco. Me quedaría nada más la sumatoria de todas esas pequeñas carguitas, que al final me van a dar la carga total. Vamos, estas dos quedan igual, K por Q total. Ahora recuerda que por Pitágoras la distancia de cualquier carga a un punto X estaría dada por R cuadrado más X cuadrado y todo eso con raíz cuadrada. Así que eso tiene que ir acá abajo. Negativo del gradiente, el menos lo dejo como está. Y recuerda que el negativo del gradiente no es otra cosa que una derivada respecto al eje X, nada más en este caso. Así que estas dos constantes las dejo como están, K por Q. Ahora fíjate esta función, R cuadrado más X cuadrado está elevado a la menos un medio porque está debajo. Ya eres un genio y una genia derivando. Ese menos un medio baja acá, colocas menos un medio. Ahora, el exponente que tenía que era menos un medio disminuye en una unidad, quedaría la menos 3 medios. Para volver al exponente positivo, hacemos que esta expresión aparezca abajo. De manera que me quedaría esto a los 3 medios. Pero por regla de la cadena, sabes que esta expresión se tiene que volver a derivar porque es una función de x. Sencillo, derivada de x cuadrado, 2x. Lo siento mucho 2, pero anda a dormir, no me interesas. Así que la función al final me queda menos por menos, sabes que es más, así que me quedaría K por Q por X y R cuadrado más X cuadrado y todo esto a los 3 medios. Pero yo estoy queriendo el negativo del gradiente a una altura de 10 centímetros, así que evaluemos. El K, 9 por 10 a la 9, la carga total, 100 microcoulomb, la altura son 10 centímetros, en metros, 0,1. El radio me dicen que son 20 centímetros, son 0,2 metros y el X nuevamente 0,1. Entonces tenés acá 8,03 por 10 a la sexta newton sobre coulomb. Eso es el negativo del gradiente, que hace el papel, como te dije, del campo eléctrico, su equivalente. Así que la fuerza ya la podemos calcular. Carga, 3,2 por 10 a la menos 19 coulomb de dato, y el campo eléctrico está acá. Tenés 2,57 por 10 a la menos 12. Problema 1. La pregunta 2 nos habla de una esfera de cobre de una carga total de 100 microcoulomb y radio 20 centímetros. Y nos está preguntando evaluar el campo eléctrico y el potencial eléctrico a una distancia cualquiera medida respecto al centro. Para evaluar el campo eléctrico vamos a hacerlo con la ley de Gauss. Fíjate, primero tomemos una esfera imaginaria de un radio menor al radio de la esfera que nos dan de dato. Recuerda que el campo eléctrico, debido a la perfecta simetría, va a ser siempre de tipo radial. Y además va a mantener su módulo constante en cualquier punto. Por otra parte, el vector diferencial de superficie de esta esfera también va a ser un vectorcito de tipo radial. Recuerda que la ley de Gauss nos dice que la integral del producto escalar campo por diferencial de superficie es igual a la carga que encierra esa superficie sobre el E sub 0. El producto escalar se escribe como módulo por el coseno del ángulo que forman ellos dos. Pero como los dos son radiales, forman 0 grados, es decir, coseno de 0, 1. Módulo de L, ya sabes que es una constante, así que la puedes separar. Me quedaría nada más la integral
del módulo diferencial de S. Y eso tendría que ser igual a la carga encerrada por esa superficie imaginaria sobre L sub 0. Ahora, hablando un poco de teoría, recuerda que el cobre es un material conductor y los conductores nada más pueden almacenar carga neta en su superficie. Por esa razón, sea cual sea el radio de esta esfera interna, su carga va a ser 0. Y para que esto sea 0, el campo eléctrico también tiene que ser 0. Ya está, primera respuesta. Para una distancia menor al radio, el campo eléctrico vale nada. Para una distancia mayor al radio de la esfera, por ejemplo esta de aquí, se va a llegar a la misma igualdad que el caso anterior. Pero la carga que encierra va a ser la carga total que nos están dando de dato. Vamos a llamarle QT. Y la integral del diferencial de S va a ser la superficie total. Así que si de acá despejas el campo eléctrico vas a tener que es la carga total sobre L sub 0 y la superficie de una esfera ya sabes que es 4pi por radio al cuadrado. Ahora mira acá, no es ningún delito colocar un 1 y date cuenta que 1 sobre 4pi E sub 0 es la constante K. Así que esto me queda como K por Q sobre R al cuadrado. Ahora calculemos cuánto vale el campo eléctrico justo fuera de la esfera, en su superficie. Nada más tendré que cambiar este R por el dato, que son 0,2 metros, el K 9 por esta 9 y la carga total 100 microcoulomb. Así que en la proximidad de la superficie de la esfera tenemos un campo de 10 a la séptima volt por metro. Ahora, para el potencial eléctrico, recuerda que por definición es la integral del producto escalar campo eléctrico por diferencial de R desde una distancia elegida hasta el infinito. Empecemos para una distancia menor al radio, por ejemplo acá. Recuerda que cuando voy a ir desde esa distancia elegida hasta el infinito, voy a tener que pasar por un tramo que está dentro de la esfera y por un tramo que está fuera. Así que voy a separar la integral de R hasta R que me dan de dato y a partir de ese R hasta el infinito, porque ahí en las dos zonas cambia el campo eléctrico. Hemos dicho que aquí vale 0, ya lo demostramos, así que nada más me quedaría la integral desde el radio que nos dan de dato hasta el infinito. El campo eléctrico está regido bajo esta ley, que es KQ sobre R cuadrado. Me queda eso por diferencial de R. El K y el Q son constantes, las puedo dejar aquí. Esto es R a la menos 2, su integral es menos 1 sobre R. Límites desde R hasta el infinito. Aquí el menos 1 lo puedo separar, me quedaría menos KQ. Si evaluamos 1 sobre R en el infinito, me quedaría 1 sobre infinito y tengo que evaluarlo después en el radio que nos dan de dato, 1 sobre R. Ya sabes que 1 sobre infinito a dormir, así que me quedaría menos con menos hace más, KQ sobre R. Entonces date cuenta que el potencial eléctrico dentro de la esfera es una constante. Ahora, ¿qué ocurre fuera de la esfera? Si yo elijo un radio más grande, por ejemplo este, y me voy hasta el infinito, esta sería la integral que tengo que hacer. Pero si te das cuenta, esta es exactamente igual a la que hicimos aquí. La única diferencia son los límites de integración. Aquí empieza en R mayúscula y aquí voy a empezar en un R arbitrario, cualquiera. Así que la respuesta tiene que ser similar. Simplemente vamos a cambiar los R's. Me saldrá KQ sobre un R arbitrario. Ahora, evaluemos cuánto vale el potencial eléctrico cuando estamos en la superficie de la esfera que nos dan de dato. El K, conocido, la carga total es 100 microcoulomb y el R lo cambio por el radio, que son 0,2 metros. Entonces ahí tienes 3 por 10 a la sexta volts. Con todos estos datos vamos a armar un par de gráficas. Mira. En el caso de la curva campo eléctrico distancia, recuerda que para una distancia menor a R, el campo eléctrico es nulo. Y para una distancia mayor, se sigue la ley KQ sobre R cuadrado, que al final tiende a 0 en el infinito. Y que el campo eléctrico en las proximidades de R vale 10 a la séptima volts por metro. En el caso de la gráfica potencial distancia, hemos demostrado que para una distancia menor al radio, se tiene un potencial constante de 3 por 10 a la sexta volts. Y que una vez superado el radio se tiene la curva KQ sobre R, que también tiende a 0 en el infinito. Y eso es la pregunta número 2. La pregunta 3 me habla de que se tiene una carga en el origen de coordenadas que vale 10 microcoulomb
y que un agente externo va a trasladar una carga Q minúscula de un punto A de coordenadas 2, 3, 4 a un punto B de coordenadas 2, 3, 0. Me están preguntando cuál sería el trabajo que tendría que hacer ese agente externo. Esto solamente tiene solución si te dicen que la carga se traslada a rapidez constante. Aunque siendo honestos, muchos exámenes obvian esa parte y te lo plantean así nada más. Bien, entonces el trabajo que haría el agente externo sería menos Q, conocemos ya por fórmula, por diferencia potencial, la que existe en el punto A inicial menos la que existe en el punto B, que sería el punto final. El menos Q lo colocamos como está, y recuerda que la fórmula para el potencial eléctrico se escribe como constante por carga sobre distancia. Tanto para el punto A como para el punto B. Recuerda que el que está generando aquí el potencial eléctrico es la carga Q, que está fija en el origen. De aquí puedo factorizar el K y el Q mayúscula. Me quedaría menos Q minúscula por K por el Q grande. Me queda 1 sobre distancia A menos 1 sobre distancia B. Distancia. Si este punto se refiere al origen, recuerda que la distancia nada más se calcula como un Pitágoras de las componentes de su coordenada. Sería 2 al cuadrado más 3 al cuadrado y por aquí un 4 al cuadrado. Tienes 16, 25, 29. Esto es raíz de 29. Para el punto B, lo mismo. Para 2 y 3, porque el 0 no me interesa. Acá tenés raíz de 13. Fíjate, todo es conocido. Tengo el negativo, tengo la carga que se va a trasladar. Tengo la constante K, 9 por 10 a la 9. La carga Q, 10 microcoulomb. Las distancias, 1 sobre raíz de 29, 1 sobre raíz de 13. Respuesta final, 1,32 por 10 a la menos 15 joules. En la pregunta número 4 me dice que en los vértices de un triángulo se encuentran 3 cargas. Estas dos me las dan de dato y esta es desconocida. Además, a una distancia bajo el punto medio de este lado se encuentra un hilo infinito perpendicular al pizarrón con densidad de carga 8 por 10 a la menos 8 coulomb por metro. Me están preguntando, calcula el valor de esta carga desconocida y de esta distancia, sabiendo que el campo eléctrico en el punto P es nulo. Recuerda que si el campo eléctrico es nulo, no debe haber campo eléctrico ni en el eje X ni en el eje Y. Esta carga A, por ser una carga positiva, genera un campo eléctrico saliente, es decir, va hacia la derecha. Vamos a llamarle campo eléctrico A. C, debido a que es también una carga positiva, genera un campo también saliente, iría hacia abajo. Vamos a llamarle ese campo eléctrico de la carga C. Este hilo conductor, debido a que es positivo, también genera un campo eléctrico en el punto P saliente, hacia arriba. Y finalmente, esta carga está obligada a generar un campo hacia la izquierda para que anule al campo de A. Por lo tanto, tiene que ser una carga positiva. Y su campo iría para acá. Vamos a llamarle campo eléctrico de la carga B. Ahora, estos dos campos en el eje X tienen que ser iguales para que se anulen. Entonces, en el eje X decimos eso. Campo en A igual a campo en B. ¿A qué es igual el campo eléctrico que genera la carga A? Ya sabes que eso es K por Q sobre distancia al cuadrado. Vamos a llamarle D. Y el campo que genera B también tiene la misma fórmula. K por Q distancia al cuadrado. Ahora date cuenta que en un triángulo isósceles estos dos lados son exactamente iguales. Esto es D y esto también sería D. Por lo tanto, las dos distancias son las mismas. Así que tengo, mira por acá, los 100K no me interesan de cuadrados. Ambas cargas tienen que ser exactamente las mismas. Así que dirías como respuesta, entonces la carga B es exactamente igual a la carga A y además es positiva. Seguiría siendo 10 a la menos 8 coulomb. Recuerda que este valor me lo dan de dato. Además, en el eje Y también este campo que genera la carga C tiene que ser igual al campo que genera este hilo, que vamos a llamarle E lambda. Nuevamente, planteamos eso. El campo que genera la carga C, que va hacia abajo, también se escribe como lo calculamos acá. Constante por carga C sobre distancia al cuadrado. Pero mira, yo conozco el lado del triángulo y ahora necesito conocer esta distancia de acá, esta vertical. Como es un triángulo equilátero, si esto es A, esto de aquí también vale A.
Además, esto vale 60, 60 y 60 en los grados. Y como acá tengo una altura que vale 90 grados, estos dos tienen que ser ángulos iguales, porque esta altura termina siendo una bisectriz. Tengo 30 grados por aquí y también por acá. Por trigonometría, en este triángulo derecho, si tienes la hipotenusa y conoces el ángulo, ya sabes que este lado de aquí lo puedo escribir como A por coseno de 30. Listo, esa es la distancia de la carga C al punto P. Entonces esa distancia tiene que ir al cuadrado. Sería A por coseno de 30 y todo esto al cuadrado. Vamos. Ahora el campo eléctrico generado por el lambda. Su expresión es esta. 2 veces K por lambda dividido con la distancia. Esa es la fórmula para el campo eléctrico de un hilo conductor a una cierta distancia. Ok, ¿qué podemos cancelar acá? Estas K's a dormir. Me quedaría que el X, si el X pasa acá, será igual a 2 veces lambda por A coseno de 30 y todo eso al cuadrado, dividido con la carga de C. Todo es conocido, el 2 está aquí, el lambda 8 por eso a la menos 8, y el A coseno de 30 que va al cuadrado acá. Pero recuerda que el A está en centímetros, esos 20 centímetros son 0,2 metros. La carga de C, 2 por 10 a la menos 8. Respuesta final, 0.24 metros. Ok guys, number 5, the last problem. Tenemos un capacitor que tiene un espesor de 1 milímetro y se ha colocado por su parte central un dieléctrico de espesor 0,6 milímetros. Sabiendo que este capacitor está cargado a 1000 volts y tiene un área de 200 centímetros cuadrados, me pregunta primero calcular su capacitancia equivalente. Cuando tienes un sistema vacío, dieléctrico vacío, lo puedes considerar de esta manera. Y este arreglo serían 3 capacitores en serie. El del vacío lo voy a llamar C, al del dieléctrico lo voy a llamar C sub K, y al de abajo le voy a llamar C porque es exactamente igual al de arriba. Tienen el mismo ancho, tienen el mismo área y los dos están en vacío. Recuerda que estos dos se pueden reducir, el de arriba con el de abajo, porque están en serie y eso te va a dar la mitad. Te va a quedar C medios en serie con el CK. Recuerda que dos capacitores en serie, su capacitancia equivalente es producto sobre suma. Así que acá me quedaría C medios por CK. Ese es el producto y aquí sobre la suma, C medios CK. El valor de la capacitancia en el vacío es E sub 0 por área sobre distancia, pero voy a definir su distancia. Vamos a llamarle H. Esto vale H y el de abajo también vale H. Si todo el ancho del capacitor valía 1 milímetro y el espesor del dieléctrico es 0,6, acá tengo 0,2 y abajo también 0,2 milímetros. Ahora sí, la fórmula del capacitor en vacío E sub 0 por área sobre H. Pero me dice sobre 2, ese 2 viene aquí. Capacitancia del dieléctrico, la misma fórmula, pero vas a agregar la constante de permitividad relativa. Sería E sub 0 por E sub R por área sobre espesor, que es el E. Ahora estos dos los colocamos aquí, pero sumándolos. Ahora date cuenta que el C medios y el CK tienen siempre en común el E sub 0 por A, ambos. Así que eso lo puedes separar antes de resolver todo este lío. Me quedaría acá E sub 0 por A. Y una vez que colocas esto fuera, puedes olvidarte de ese factor. Lo borramos. Mucho más amigable así. Ahora fíjate que el producto de estas dos fracciones y la suma de estas dos fracciones van a tener el mismo denominador, que es 2HE. Así que al hacer extremos y medios, esos dos vuelan. Al hacer extremos me quedaría nada más E sub R, que está aquí. Y al hacer términos medios me quedaría el numerador de esta suma de fracciones, que es, haciendo una cruz, 1 por E más 2H por ER, que está aquí. Todo esto es conocido. E sub 0 está acá, la constante permitida del vacío. El área
200 centímetros cuadrados, multiplícale por 10 a la menos 4 para su unidad internacional, te va a quedar 0,02. Eso viene aquí. Constante en dieléctrico, 4. Abajo, espesor. Pero date cuenta que estos espesores y estas distancias h están en milímetros. Así que puedo separar 10 a la menos 3, porque tengo que llevarlo a metros. Así que el E, si ya separé 10 a la menos 3, me quedaría nada más 0,6 más 2 veces la altura h sería 0,2 y la constante del dieléctrico sería 4. Listo, todo esto te va a dar 3,2 por 10 a la menos 10 faradios. Ahora me pide calcula la carga y la energía almacenada. Ya sabes que la carga en un capacitor simplemente es su capacitancia por su diferencia de potencial. La capacitancia la conocemos y la diferencia potencial me dan de dato que vale 1000 volts. Tenés 3,2 por 10 a la menos 7 coulombs. Y su energía ya sabes que es carga por potencial sobre 2. La carga la acabas de conocer, el potencial vale 1000 volts. Sobre 2 tienes 1,6 por 10 a la menos 4 joules. Por último me preguntan, escribe los módulos del vector campo eléctrico, vector polarización y desplazamiento eléctrico. Para esto te aviso que vamos a necesitar mucho la densidad de carga que hay en las placas. Así que la vamos a calcular. Mira por acá. La densidad de carga es la carga dividida sobre el área de cada placa. La carga la conozco, que es 3,2 por 10 a la menos 7. El área ya te dije que en su unidad internacional es 0,02 metros cuadrados, así que la densidad vale 1,6 por 10 a la menos 5 coulombs sobre metro cuadrado. Con eso arranquemos para calcular los módulos de estos vectores. Para el caso del campo eléctrico, recuerda que estos dos capacitores en vacío son idénticos, así que van a tener el mismo campo E sub 0. Recuerda que ese campo únicamente se define como la densidad de carga sobre el E sub 0. La densidad de carga la acabamos de conocer. El E sub 0 también la recontra bien conoces, así que el campo en el vacío para estos dos capacitores es 1,8 por 10 a la sexta volts por metro. Para el caso del dieléctrico, el campo termina debilitado. Se debilita en este factor, que es la constante de permitividad. Es decir, es el campo que había originalmente en el vacío sobre la constante que me dijeron que es 4. El campo en el vacío lo acabas de calcular. Tenés como respuesta 4,5 por 10 a la quinta volts por metro. El vector polarización únicamente existe en el material, no en el vacío, porque este vector tiene que ver con la densidad volumétrica de momentos dipolares. Y en el vacío recuerda que no existe ningún tipo de moléculas, así que tampoco existen dipolos. Entonces, en estos dos, acá directamente valen 0. Y para el material, la fórmula es E sub 0 por E sub R menos 1 por el campo que tienes ahí. E sub 0, conocido. Constante es 4, 4 menos 1, conocido. Campo en el material, conocido. Respuesta final, 1,2 por 10 a la menos 5 coulombs por metro cuadrado. Por último, nos queda el vector desplazamiento eléctrico, que se define como la permitividad por el campo resultante que tienes, sea cual sea la zona con la que estás trabajando. Por ejemplo, para estos dos casos en vacío, la permitividad nada más es E sub 0 por el campo en vacío. Pero el campo en vacío recuerda que es sigma, que es la densidad de carga por E sub 0. Y para el caso del dieléctrico sería su permitividad compuesta, que es la del vacío por la permitividad relativa, y el campo que hay en el dieléctrico. Pero el campo que hay en el dieléctrico es el mismo que hay en el vacío, espera, pero debilitado en el factor E sub R, es decir, dividido con eso. Va a correr sangre, mira. Perdóname sub R, lo siento sub 0, discúlpame sub 0. Ambos son la densidad superficial de carga. Así que el vector desplazamiento eléctrico vale 1,6 por 10 a la menos 5 coulombs por metro cuadrado en todo el capacitor. Si te ha servido el video, no olvides suscribirte al canal, así no te perdés ningún solucionario. Además, déjame ese autógrafo gordo y súper obeso de tu pulgar y te veo en el próximo video.